Bueno, pues a lo que iba. Clase política en España actualmente. Yo hablo de mi país, de mi región, en Cantabria, de lo que conozco. Se divide mayormente en 4 especies. Hay una especie que es últimamente casi mayoritaria, que es gente que viene de la administración pública, funcionarios. Posiblemente el porcentaje más alto de lo que ha llegado a la política en los últimos años. Funcionarios. Estos, al menos yo les reconozco una ventaja. Conocen el funcionamiento de la administración. Oiga, quiera usted o no, pues no está mal tirado. Algo es algo. Después hay otra especie entre lo que abunda ya en la clase política, que son los que llegan de los sindicatos, el PSOE y Podemos sobre todo, y en Cantabria os podría enumerar una pila de casos que están nutriendo de los sindicatos, que estos también tienen algo aprendido de la administración, que es cómo llevártelo sin pegar un palo al agua. O sea, que llegan entrenados también para lo que en la mayoría de los casos se van a encontrar o el cargo que van a ocupar. Hay otra especie, que es la minoritaria, que es gente que viene o que ha pasado por la empresa privada. Este dato es curioso. Hace 2 años, creo que ahora el porcentaje es todavía menor, bastante menor. Hace 2 años, solo un 36%, alucinad con el dato, solo un 36% de los políticos de este país habían pasado por una empresa privada. Solo el 36%. Es decir, el 66%, 2/3 de los políticos no han tocado en su vida una empresa privada. Y es verdad, y en los últimos tiempos se ha visto claramente, a Ciudadanos no le queda uno, que los que han llegado de la empresa privada salen quemados como la pipa de un indio y se marchan en 4 días. Y hay, ponme otra de la de Félix Rodríguez de la Fuente, la del hombre y la tierra. Y hablando del lobo político ibérico, hay una 4ª especie, que es de la que me quiero ocupar hoy especialmente, dado quién es el protagonista del día que viene de ahí. Es los otros. Sí, los otros. Quítala ya, quítala. Esos que hicieron la primera comunión ya en la política. Y alguien dirá, joder, Walter, ¿la primera comunión? Sí. Hay casos que por poco no han ido a afiliarse a un partido con el traje de franciscano con el que hicieron la primera comunión. Son esos que escuchaban aquel consejo que a veces alguno nos daba cuando éramos jóvenes, que decía, ¿tú quieres asegurarte de trabajar? Afíliate a un partido político. Tú te afilias al PP o te afilias al PSOE cuando eres jovencito y esperando tu oportunidad, no dudes que cae. Tarde o temprano necesitan colocar unos y otros a mucha gente y te cae un trabajo. Son los cachorros de la política y son muy divertidos de base porque su frase favorita cuando les preguntas cómo entraste tú en la política con 17 años, 16 años, 18 años, es muy gracioso porque son los que responden, dice, porque
por vocación. Yo entré en política a los 18 años por vocación. Cuando tú te quedas mirándole fijamente, dices, ¿notará que me estoy riendo de él o acordándome de la madre que lo parió? Bueno, cuando hablaba antes de afíliate y pillas, con respecto al país de la alternancia PP-PSOE, te me olvidaba recordar los tres de nuevo cuño: Vox, Ciudadanos y Podemos. Ahí los que se han afiliado al principio del partido, mayormente el que ha ido en alguna lista, ya está colocado. En Vox, en Ciudadanos y en Podemos. Porque ahí iba parte de la fauna de los otros que, aun habiendo hecho la primera comunión en el partido, no acabaron haciendo carrera. Y en cuanto han visto Vox, Ciudadanos o Podemos, no todos, pero en muchos casos han dicho, coño, una nueva oportunidad para demostrar mi vocación. Mi vocación. Bueno, pues en estos últimos es donde está Miguel Iceta. El nuevo ministro, hola Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nuevo ministro de Política Territorial, creo que se llama ahora mismo el Ministerio, y Administración Pública. Política Territorial y Administraciones Públicas. Creo que sí es así. Ministerio clave para este país. Los que son gilipollas son los holandeses, que tienen un ministerio del agua para protegerse del mar. La chorrada que a quién le puede interesar. En Holanda. Aquí tenemos ministerios de esos que dices, estos son muy productivos, son de administraciones territoriales, ordenación territorial y administraciones públicas, como cuando le dieron trabajo a Bernardo Colsa, que no sabían dónde colocarle y le colocaron de director de Asuntos Generales del Gobierno Regional de Cantabria. ¿Qué es eso? Asuntos Generales. Varios. Bueno, pues Miquel Iceta es el mejor ejemplo de esta cuarta especie del lobo político ibérico español a la que yo llamo los otros. Los que hicieron la primera comunión en el partido. Los de la vocación. Hay muchos, ¿eh? Este es el último. Irene Montero, Rita Maestre, Ada Colau, Ana Mato, Adriana Lastra, Susana Díaz, Javier Maroto, Pablo Casado, Santiago Abascal, Pepiño Blanco, Leire Pajín. La lista es interminable. Interminable. La lista de los otros, de los cachorros, de las juventudes. Pues a esa especie pertenece Miguel Iceta. Yo hoy estaba mirando en el diccionario y voy a ver qué significa la palabra cacique. Persona que, valiéndose de su influencia o riqueza, interviene arbitraria o abusivamente en la política y administración de una comunidad. También miré lo que significaba parásito. Dicho de una persona que vive a costa ajena. Y miré chupón, bien, que saca dinero u otro beneficio con astucia y engaño, o que vive a costa de alguien. Esos son los significados de cacique, de parásito y de chupón. Palabras que, pensando en esta gente de la vocación, en estos cachorros que no han trabajado en su vida y que ya estaban afiliados a partidos con 18 años, me venían, no sé muy bien por qué, será por algoritmos como Google, directamente a la cabeza. Pero hay algo peor en el caso de que
este parásito de la política llamado Miguel Iceta haya sido nombrado ministro de este país. Es que os quiero recordar que hace 4 días a este parásito de la política española le apartaron como candidato a las elecciones catalanas para poner al incapaz, al inútil y al mentiroso Salvador Illa. Y claro, uno tiene que reflexionar. ¿Cómo será el Iceta? ¿Qué nivel tendrá Maribel para que hayan antepuesto en la candidatura catalana a la cara que representa 85.000 muertos y la más absoluta de las ineptitudes de la historia moderna de este país, que es la de Salvador Illa, por encima de este parásito typicus Spanish de la política de nuestro país? Bueno, queremos presentarnos al Festival de Drag Queens de Las Palmas. Pues hombre, igual mandamos a Miquel Iceta. ¿Pa candidato a presidente de la Generalitat? No. ¿A Eurovisión? ¿A bailar? Coño. Este es como el chiquilicuatre. Es más, pasará la historia en el ámbito político por bailar. ¿Os acordáis, no? O sea, que no vale para Cataluña y nos le emplumáis a todos los españoles como ministro. Un tío que estuvo 5 años en primero de carrera, 5 años, y le echaron porque no había sido capaz de aprobar primero después de 5 años. Como tenía que seguir matando el tiempo hasta que le colocasen, como le colocaron ya de concejal en Cataluña, se matriculó en otra universidad en la que no tiene la foto de él porque no dio tiempo prácticamente ni a llevar el papeleo de la matrícula. Este señor que hoy han nombrado ministro, comparado con la mayoría de vuestros hijos, es un puñetero ignorante, un parásito, un absoluto gandul, que ahora se lo va a llevar de ministro cuando no tiene preparación ni para ser el presidente de la comunidad de vecinos. Aunque ya asustar no nos asusta. Nosotros vimos de ministro a Leire Pajín o a Pepiño Blanco. Y estamos viendo a Irene Montero pasar directamente de cobrar el colacao, cosa que sigo sin entender cómo pudo trabajar esta chica de cajera. Yo creo que hay que estar más cualificada que ella. Sinceramente, las que yo conozco están más cualificadas que ella. O estamos viendo a Santiago Abascal presentarse de presidente de España, o a Pablo Casado como posible presidente de España. Tenemos a Pedro Sánchez de presidente de España. Es decir, lo de que alguien del nivel del Cuco ostente un cargo de primer nivel en este país ya nos sorprende. Creo que os he contado más de una vez que el presidente de la Asamblea de Cantabria, Quinito, fue un croupier del casino que cuando llevaba poco más de 4 días trabajando dijo que le dolía la cabeza y cogió la máxima pensión que se puede tener en este país. Ejerció 4 días de croupier del casino. Hoy es la tercera autoridad de Cantabria, presidente de la Asamblea Regional. Yo me acuerdo cuando era pequeño, seguro que vuestras abuelas a vosotros también os lo decían, o escuchasteis a vuestras abuelas o a vuestros abuelos decirlo. Mi abuela Matilde decía, cuando quería hablar muy bien de alguien, que alguien era muy listo: tiene un hijo fulanita listísimo, 2 carreras,
Papa ministro. Eso decía mi abuela. Este es listísimo. Este va para ministro. Como que no había más en el mundo que llegar a ser ministro, que un poco así era en un país. Leire Pajín, Ana Mato, Epiño Blanco, Irene Montero, Pachi López, que cuando hicieron la cena de la universidad, le vieron en la lista y dice, hostia, si en nuestra generación estaba el Lehendakari, Pachi López. Y aquí empezó. Llamadle, que aunque no nos dio tiempo casi a conocerlo, igual viene a la cena. Ha sido Lehendakari del País Vasco. Es, de verdad, terrible. Es que yo he visto en España ser ministros a gente que ha estudiado en Harvard, en las mejores universidades del mundo, gente que en sus ámbitos eran Federer. Es que ha sido ministro de España Jaime Lamo de Espinosa, Luis Atienza, de Guindos, Enrique Barón, Javier Solana, Piqué, Solves, Solchaga, Álvaro Nadal. Es que en el anterior gobierno tuvimos el único ministro de Cantabria que ha pasado de la política de Cantabria a ministro, Íñigo de la Serna. Es que Íñigo de la Serna era ingeniero de caminos y puertos, con estudios en Estados Unidos, por eso era bilingüe. Fue alcalde de Santander, fue presidente de la Federación Española de Alcaldes y fue presidente de la Federación Europea de Alcaldes, antes de llegar a ser ministro, por cierto, de Fomento, ingeniero de puertos y caminos y lo que corresponda. Aquí en la mayor pandemia de la historia, ministro de Sanidad, un filósofo. Y hoy nombran de ministro de no sé qué territorial y no sé qué público a un ignorante que a los 17 años se afilió al PSOE, que no acabó el primero de carrera ni en 5 años y que lleva viviendo de la política por la puta cara desde que era un mozo. Miguel Iceta. Vamos, que no nos descuidemos demasiado, que nos deben quedar 4 días para ver de ministro de cualquier cosa a Manolo, el del bombo. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Suscríbete, dale al like y no te olvides de darle a la campanita.